Muy buenas y bendecidas tardes tengan mis hermanas y mis hermanos de Java Ministerio. Gratitud a Hashem primeramente por haberme permitido estar nuevamente ante ustedes. Gracias a Hashem porque todo eso en su voluntad. Y bueno, les mando un fraternal saludo y la verajá a cada uno de ustedes y a sus familias. ¿Sí? Bueno, iniciamos un subtema nuevo hoy y lleva por título Yeshua entiende el trabajo. Pero antes de iniciar este tema, les contextualizo el tema anterior. Hablábamos de Yeshua entiende sobre relaciones, con personas, ¿sí? Recordemos que hablábamos sobre su familia, que decían las cartas que lo buscaban, ¿sí? Que le decían, aquí está tu madre, tus hermanos, tus hermanas. Simplemente dijo, bueno, los que están aquí, al lado mío, me están rodeando, esos son mis hermanas, mi madre, mi padre, mis hermanas, mis hermanos. Bueno, nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Maestro, fue muy claro y preciso en este sentido, sobre su familia. O sea, hablemos, como dice la Torá en el libro en el Sefer de Baikra, habla de purezas e impurezas. Simplemente él no se quería contaminar quizás con lo que pensaba su familia de él, porque realmente no creían en él, su propia familia. Entonces, ¿qué estamos hablando de ahí? Estamos hablando de impurezas. Él no quería contaminarse, él quería mantenerse santificado. Venía a cumplir lo que su padre le encomendó, ¿verdad? Por supuesto, venir a difundir la Torá y hacer, bueno, el cordero perfecto, el cordero inmolado. Y por cierto, hablando de cordero, les recuerdo que solo un poquito el tema, pero para recordarles que el próximo 14 de Nisan, que es el 5 de abril, en el mes gregoriano, 5 de abril, que es dentro de una semana, se inicia Pesach, el Pesach 5784, ¿sí? 83, perdón. Y bueno, pues hay que estar preparados. Como siempre nos lo recuerda nuestro rabino, empezar a buscar eso leudado que está, eso que no nos permite transicionar, dar ese paso, como dice Pésar, dar ese salto, dar ese brinco, ¿sí? Que nos pide, por supuesto, hablando de Yeshua, que él fue el Cordero perfecto. Sí, entonces hay que prepararnos espiritualmente, ¿verdad? Hablando del alma, del espíritu, del templo, donde mora Hashem, Yeshua y el Ruach. Hay que mantenerlo libre de toda impureza, todo hametz, toda la cáscara, todo clipot, que nos permita estar sujeta al enemigo, al que abomina a Hashem y al que vino a pisotear nuestro maestro Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, a una semana estamos por celebrar la primera festividad de Yahweh, nuestro Elohim. Entonces, hablando de nuestro Salvador, hablando de Yeshua, ahorita les dije, él con esas relaciones, ¿por qué? Porque se relacionaba con tipo de personas, inclusive en el mismo templo, cuando tiró todo lo que había de vendimias ahí. ¿Por qué? Precisamente porque aparentemente cuando la gente iba a buscar un animalito, la ley en el Sefer, en la ley del Eterno, dice que debe ser puro, sin mancha,
ni cojo, ni que no tenga ningún defecto. Y desafortunadamente, pues muchas personas jugaban con eso y bueno, nuestro amado Yeshua se dio cuenta y tiró todo lo que había en vendimias, precisamente porque había inmundicia, perversidad, había impurezas, ¿sí? Entonces se relacionaba con esas mismas personas también, aunque no lo quisieran, ¿sí? Retomó el de su familia. Él dijo, ¿dónde están? Y aquí están los que son mi padre, mi hermana, mi madre, mis hermanos, los que estaban escuchando, los que estaban siguiéndolo. Entonces hoy tenemos una magistral enseñanza y habla también de nuestro maestro, el que cuando vayamos a su presencia, bueno, cuando nos juzgue él y estemos ahí, él sea nuestro maestro y él entiende el trabajo que desarrollemos, el que sea. Recordemos que él fue todo, él vino, se hizo pequeño, joven, hasta llegar al madero, pero pasó por todo tipo de eventos, ¿sí? Pero ya cuando le tocó ejercer su ministerio ya como tal, entonces ahí sí puso su autoridad, o sea, dijo, aquí nada más yo, mi padre y yo, ¿sí? Entonces, si pedimos a Hashem algo que nos impida para ejercer nuestro trabajo, tanto para el servicio para Hashem, como para las actividades que realicemos, que nos permitan estar conectados con Él, nos permitan tener una percepción, ¿por qué no? También hay enseñanzas, porque podemos pedirle, ahorita se lo voy a leer, pero a Él también se lo podemos pedir. Ahí, cuando hay una piedrita de tropiezo ahí que no nos permite continuar nuestro trabajo y clamando a Él, pidiendo a Él para que Él pida al Padre, les aseguro que va a escuchar y nos va a permitir solucionar. Pero nada es gratis, hay que también mantenernos en su voluntad, en la voluntad que el Padre nos pide a través de los mandamientos de su ley, la ley de Moshe, sí, la ley que dejó a Moshe y fue entregada después a nuestro Mashiach. Bueno, iniciamos el tema, ¿sí? Yeshua, como se los he dicho y ustedes saben, fue carpintero. Por tradición, él empezó a trabajar en la carpintería, ¿verdad? Como se los había comentado, desde los 13 años. Y bueno, la ley en ese tiempo decía que ya era un varoncito a partir de los 13 años, ¿sí? A los 13 años, Yeshua inicia su trabajo con su padre. Seguramente sus demás hermanos, ¿verdad? Recordemos que Yeshua fue el primogénito. Yeshua era el mayor, el primogénito. Entonces su padre le enseñó el trabajo de la carpintería, el oficio de la carpintería. También tuvo clientes, quizás, o sea, ¿por qué? Porque vamos a pensar que su padre tenía que salir por cualquier situación de ahí de la carpintería, y quien se quedaba era Yeshua. ¿Y qué le corresponde a él? Atenderlos, sí, en lo que necesitaran. Entonces, él enfrentó a personas también, algunas honestas, quizás algunas deshonestas también, ¿sí? A personas que querían quizás también corromperlo, ¿sí? Sin embargo, la fidelidad que tenía nuestro amado Yeshua, los mitzvot que ya cumplía, no le permitían, como les dije ahorita, contaminarse,
hacerse impuro. Pues con esto todo tiene que lidiar con más cosas, de tal suerte que él comprende el entorno laboral, tanto de ustedes, bueno, yo ya estoy jubilado, pero los que nos están viendo, él entiende el entorno donde ustedes realizan sus actividades, en sus trabajos, en forma pública, privada, no sé, pero ejercen un trabajo, ¿sí? Entonces, a través de nuestro amado Yeshua, si le pedimos, él va a comprender, porque como se lo dije ahorita, él quizás, su padre se fue y lo dejó a cargo de, como decimos acá por nuestras tierras, lo dejó en el changarro, encargado, y ahorita hay una historia hermosa sobre esto. Muchos quizás lo conocen, otros no, pero hoy lo van a saber. Ahorita se los contextualizo, les digo, pero habla también similar a algo a esto, a la edad y el tipo de actividad. Entonces Yeshua comprende todo eso, lo entiende, y él entiende cuando alguien le dice, o cuando dicen, ¿sabes qué? Este trabajo no me gustó. Bueno, tomo un ejemplo mío, por ejemplo. ¿Qué les podría decir? Hago un trabajo de electricidad, por ejemplo. Y dentro de cada trabajo o de cada profesión que uno desarrolla, hay una ley, hay una norma, hay un estatuto para los materiales, lineamientos, medidas, muchas cosas. En cambio de electricidad hay capacidades, hay distancias, y quizás algunos clientes, por ejemplo, hoy sabes que hazme un presupuesto de esto, y uno mide los lineales y dice, no, pues mira, la cantidad que quieres de distancia, todo esto, necesitas un calibre de alambre, por decir, un 10. No, pero el 10 está muy caro, mira que mejor, ¿qué te parece tal calibre? No, le digo, bueno, pues se puede poner, es a tu gusto, pero de acuerdo a la norma no, es esto. Y lidia uno con ellos, a veces por las cuestiones monetarias, pero a la larga eso afectaría tanto el equipo con que se va a trabajar, ¿sí? Como muchas cosas que afectarían. Entonces, lo mismo pasó con nuestro amado Yeshua quizás. Él, vamos a decir, yo no conozco de carpintería, muy poco, casi nada, pero vamos a pensar que se acercó a alguien y le dijo, ¿sabes qué? Quiero una silla de cedro, de tal árbol de cedro. Y bueno, pues quizás le ha dicho Yeshua, bueno, pues si es de cedro, el tabulador, no, pues es tanto. Oye, espérame, pero ¿por qué? Pues el tipo de madera que me estás pidiendo, ¿sí? Se te puede dar ese tipo de madera que también te puede servir, es un poco menos costosa, pero es útil. Simplemente quieres un lujo, bueno, pues cuesta. Entonces quizás nuestro amado Yeshua lidió con eso, así como ustedes lidiarían, o sea, quizás en sus trabajos, ¿sí? Continúo. Les decía, cuando le decía a alguien, le decía, pues ¿sabes qué? No me gustó este trabajo. Pues ¿a cuánto nos ha pasado? ¿Y qué se siente? Se siente, ay, o sea, como dice en la lucha, en el box, un gancho al hígado, ¿verdad? Porque, ay, o sea, no estás valorando mi trabajo, ¿verdad? El que yo realicé y, oye, pues, pero bueno, se siente feo. Entonces él sintió eso, todo lo que sentimos a veces, o cuando hablamos de los contadores, por ejemplo, cuando tiene que hacer un simulador o un cálculo, y lo saca el cálculo perfecto, o sea, como es, y va con su jefe y se lo presenta y, ¿sabes qué? No me gusta así, pero es que así dice, los cálculos, todo, y esto es lo que marca. No, pues que no. Entonces, quizás puede decir la persona que lo hizo, oye, yo estudié una carrera, yo ejercí una carrera, y yo tengo el conocimiento, o sea, esto es lo que marca, y quizás llega a lastimarse la persona,
cuando no valoran el trabajo que se hace, ¿sí? Por eso les digo, cuando duele el corazón, cuando te dan ese ganchito al hígado, quizás puede entrar una ira instantánea. Ojalá y no, ¿verdad? Un enojo, ¿sí? O la indignación, ¿sí? Jesús entiende ese dolor en el corazón, comprende a la perfección, porque igual como les decía ahorita, si tienen compañeros que quizás pueden hacer eso también, o pueden entorpecer tu actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les gusta quizás cómo estás trabajando, como debe de ser, como marca la ley, como marca el reglamento, ¿sí? Y llegan inclusive a criticarte o murmurar del trabajo que realizas, ¿sí? No podemos hacer nada. Sabes que Yeshua lo entiende y Yeshua puede ayudarte en esta situación, porque Él ya pasó por ahí. Yeshua los conoce como seres humanos, porque recordemos que Él fue humano, ¿sí? Y Él pasó todas las etapas desde la niñez hasta la juventud. Ahora, ya está ahí el entorno, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle socorro ahora sí, a nuestro amado Yeshua. Claro, hay que darle argumentos. Todos con argumentos a nuestro Salvador, ¿sí? Todos con argumentos. Entonces, seguramente vas a recibir esa ayuda y con gusto lo va a hacer, ¿sí? Igual, te incomoda algo en alguna situación en el trabajo, te incomoda una situación de tus compañeros o de tus jefes. Si tú se lo pides a Yeshua, ¿sí? Te aseguro nuevamente que te va a hacer justicia, ¿sí? Y te va a ayudar, pero te va a ayudar, ¿sabes qué? A que lo ames, ¿sí? Porque es amar a tu prójimo, no guardar ningún rencor, sino otorgar el perdón. Y eso nada más lo hace nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, contextualizo. Fue carpintero a los 13 años, ¿sí? Como se los dije, él empezó a conocer los tipos de madera, el tipo de trabajo que se tiene que realizar con cada una de ellas, porque recordemos, bueno, digo, muy poco yo sé de carpintería, pero no se desarrolla la misma actividad para las mismas maderas. Todas tienen una función. Por ejemplo, no sé, igual para cortar la madera, un ejemplo, yo compré, se los digo precisamente porque compré una sierra caladora y resulta que compré unas navajas y resulta que no eran las navajas para ese tipo de madera y toda me la estilló. Es lo mismo, cada quien sabe su profesión. Desafortunadamente uno quiere experimentar y bueno, pues no, sí se logra, pero se tiene que echar a perder muchas cosas, ¿sí? Igual, imaginemos ser carpintero, ¿sí? Va a ser, no sé, un trabajo complicado, delicado, ¿sí? Entonces se lleva mucho tiempo de trabajo, ¿sí? Porque no es fácil el trabajo del carpintero. Estamos hablando por cuestiones de que le fue heredado en su momento esa profesión. Pasa uno por una carpintería y se oye donde están las caladoras funcionando, donde están las lijadoras, el polvo, hay muchas cosas que un carpintero pasa para poder tener una silla. Esta es metálica, pero una silla de madera. Se tiene que hacer muchos procesos, muchos, demasiados, ¿sí?
Y bueno, hablemos de los clientes. Hablemos a los clientes que realmente les gusta el trabajo que desarrolló y se sientan satisfechos por lo que le está presentando. Pero también hay clientes deshonestos, quizás por no querer pagar más, por no pagar la cantidad quiere que le descuenten, mas sin embargo la calidad del trabajo y la calidad de madera es de primera, entonces no tiene por qué regatear, no tiene por qué sacar esas malas mañas, ¿verdad? Esos pillos, esos que quieren pagar menos pero tener más calidad, no se vale. Todo tiene un valor, ¿sí? Y lo que está bonito, lo que está presentable y tiene buena calidad cuesta, ¿sí? Cuesta. Ahora sí, perdón, es que ando un poquito, hay cambios de temperatura ahorita y me afecta a mí un poco. Si me escuchan que estoy mormado. Viene una historia muy bonita y viene en Midrash y habla de nada más y nada menos del patriarca Abraham. Abraham, no pronuncio su nombre completo porque estamos hablando cuando él era pequeño. Contextualizo un poquito antes. Aquí se trata de Abraham cuando Nimrod saca una ley, cuando los nigromantes le dicen a Nimrod que vendrá alguien que lo va, como quien dice, a pisotear, ¿verdad? Lo va a humillar. Y Nimrod manda a matar a todos los niños. Y dentro del séquito de personas que estaban con Nimrod, ahí estaba el papá de Abraham, que su nombre es Terah, ¿sí? Y dice Terah, oye, a mí también me va a afectar esa ley que está sacando. Nimrod le dijo, no, es para el pueblo. Mas sin embargo Hashem ya había determinado que de Terah iba a nacer Abraham, ¿sí? Ahora sí, leo la historia. Una mañana los astrólogos de Nimrod solicitaron una audiencia. El peligro aún está presente, oh rey. Hemos observado una estrella de la casa de Terah surcando el firmamento en todas las direcciones y devorando 4 estrellas en el este, en el oeste, norte y sur. Esto señala claramente al varón recién nacido de Terah, quien conquistará tu reino. Aquí hay una parte donde Nimrod manda a sus mensajeros a querer convencer a Terah de que pues le entregue el niño, y le daban oro, le daban muchas cosas materiales. Mas sin embargo Terah dijo no. Mas sin embargo fue tanta la insistencia que Terah tomó un recién nacido de una sirvienta de su casa y la entregó. Aparentemente era Abraham. Abraham no era. ¿Por qué? Ahorita se lo voy a leer. Entonces Nimrod pensó que ya había matado a Abraham, ¿sí? A ese pequeño que, como dice Midrash, quien conquistará tu reino, o sea, el reino de Nimrod. Continuó. ¿Y cuál fue el destino de su pequeño Abraham? Se crió en una cueva, lejos del mundo cruel que lo circundaba. En su mente fenomenal reconoció a su creador desde que tuvo
13 años. 13 años. ¿Cuántos tenía nuestro amado Yeshua? 13 años. ¿Sí? Cuando empezó a ejercer esa actividad de carpintero. Aquí ya Abraham ya tenía edad para empezar a trabajar. Y ahorita se los voy a continuar leyendo. Con el tiempo, como el tiempo pasaba y las predicciones de los astrólogos no se hacían realidad, el rey revocó el decreto y Abraham pudo regresar a su casa. El negocio de Terach, que es el padre de Abraham, era la venta de ídolos. Y el joven Abraham hacía todo lo posible para convencer a la gente que no los comprara. Aquí era lo contrario. Aquí ya Abraham ya conocía del Eterno. Y aquí ya empezaba Abraham y sabía que había un solo Dios. Y su padre, bueno, aquí dice, su padre se dedicaba a hacer ídolos. ¿Sí? Continúo. Aquí hablamos ya cuando su padre tuvo que salir. Una vez su papá se tuvo que ir de viaje y dejó a Abraham a cargo de la tienda. Las instrucciones para el hijo eran: cuanto más grande es el ídolo, mayor precio debes cobrar. Si entra una persona importante, ofrécele un ídolo grande. A un cliente de menor importancia, ofrécele uno chico. Terach se fue. Un hombre de aspecto importante, de espaldas anchas, entró a la tienda. Dice el varón que entró, el hombre: deme un ídolo grande que esté a tono a mi estatura. Le dijo pomposamente el joven Abraham. Abraham le entregó un ídolo de mayor tamaño que pudo encontrar en los estantes, y el hombre extrajo de su bolsillo una cantidad sustancial de dinero. Hace una pregunta a Abraham: ¿cuántos años tiene usted? El varón le respondió: tengo 50 años. Abraham dice: ¿y no tiene vergüenza de adorar a un Dios que tiene solamente un día de vida? Mi padre lo terminó de hacer ayer. Perturbado el varón, el hombre, metió el dinero en su bolsillo y se fue. Una anciana vino a la tienda. Le dijo a Abraham que en la noche anterior habían entrado ladrones a su casa y le habían robado sus dioses. Abraham dice: ah, sí, sus dioses fueron incapaces de protegerse a sí mismo de los ladrones. ¿Cómo pretende que la protejan a usted? Por supuesto, ¿verdad? Esa es idolatría. Tiene razón, admitió la mujer, pero
¿a quién hemos de servir? Y Abraham respondió, al Creador de los cielos y la tierra, el que nos creó a usted y a mí. La mujer se fue sin comprar ningún dios. Otra mujer vino con un recipiente lleno de harina para ofrecerlo a los dioses. Aquí Abraham hizo un trabajo muy importante que después replicó cuando estaba frente a Nimrod. Abraham tomó una hacha y rompió todos los ídolos, excepto el de mayor tamaño. Colocó el hacha apoyado contra el ídolo grande. Cuando Terach, su padre, regresó y vio todo en ruinas, exclamó furioso, ¿qué pasó aquí? Imagínense, Abraham con la hacha agarró y empezó a quebrar todos los ídolos y dejó el más grande. Bueno, pues ahí empezó a ejercer su ministerio. Desde el primer momento en cuando le dice al varón que pues cómo va a comprar un ídolo de gran tamaño que apenas acaba de ser hecho un día antes y el varón tenía 50 años, ¿cómo va a adorar a una imagen recién hecha? Igual la otra mujer que resulta que se metieron a su casa, le robaron sus ídolos, no se pueden defender ni los ídolos, va a pedir más ídolos y no, pues ¿cómo la van a defender? Si no se mueven, no hablan, ¿sí? Continúo. Cuando Terach regresó y vio todo en ruinas, exclamó furioso, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué he de ocultar la verdad? Contestó Abraham. Mientras estabas afuera, una mujer trajo harina para ofrecer a los dioses. Cada uno quería ser el primero en recibirla. El grande recibió insultos y entonces tomó una hacha y rompió a todos los que estaban ahí, a todos los ídolos. Aparentemente hubo una trifulca ahí, y el mayor dijo, pues yo quiero la harina. ¿Verdad? Contestó el padre de Abraham, ¿qué tontería es esa? Tú sabes perfectamente que ellos ni hablan ni se mueven. Ah, sí, respondió Abraham. Te pido que pienses en lo que acabas de admitir. ¿Por qué le sirves entonces? La pregunta que le hizo Abraham a su padre, ¿por qué le sirves entonces? Imagínense, ahí Abraham destruyó. Más adelante Midrash habla, ¿sí? Habrá también que hizo lo mismo en casa del rey de Nimrod. Con esta historia empezamos a saber de Abraham, que empezó a conocer desde los 13 años al Eterno. También se quedó a cargo del negocio de su padre y en lo que acabó, que es lo que le acabo de leer, ¿verdad? Y aquí tuvo clientes también. Y recordemos que unos clientes se inconformaron. O sea, él también atendió personas. ¿Y por qué se inconformaron? Porque habló del único Dios. ¿Sí? ¿Qué les dijo? ¿A poco les van a defender esas figuritas que vende mi padre, que yo no estoy de acuerdo con lo que hace? ¿Sí? Posteriormente se enfrentó, en pocas palabras, a Nimrod. Recordemos
¿Recuerdas cuando le pidieron que se postraran ante las imágenes? ¿Sí? No lo hizo. Quería que se postrara ante el rey, Nimrod. Recordemos la torre que mandó a hacer también. O sea, hay tantas cosas que ya Abraham ahí ya empezó su ministerio. Y recordemos también que por causa de que hizo todos los destrozos ahí en el palacio del rey, fue perseguido y fue alcanzado y fue metido a la cárcel, y después, bueno, ya conocen la historia algunos, lo amarraron como a Isaac, lo pusieron entre maderos, aparentemente para quemarlo, y luego pusieron más leñas y todo, lo pusieron una capa muy grande, nada, le prendieron fuego y adentro era como si estuviera en su casa Abraham, no se podía ni quemar ni nada. ¿Por qué? Porque Hashem se encargó personalmente de Abraham. La historia habla de que los ángeles van y le dicen a Hashem lo que estaba pasando a Abraham, y dice Hashem: yo me encargo personalmente de Abraham. ¿Sí? Entonces Abraham estaba como si nada adentro. Pasaron los días y abrieron el fuego no permitía que abrieran para ver qué pasaba adentro, si ya se había quemado Abraham. Hasta que llegó Nimrod, abrieron y ya Abraham estaba como si nada. Y ahí fue cuando Nimrod se quiso postrar delante de Abraham, y Abraham no lo permitió. ¿Por qué? Pues ya conocía. ¿Sí? Continúo. Jesús entiende el trabajo que nos pide que hagamos. Claro, que nosotros sabemos y entendemos la verdad. Ahorita ya con la verdad enseñanza que tenemos, gracias a Hashem, porque estamos en el lugar donde nos dan el buen pan, el buen vino y el buen aceite, la verdadera enseñanza. Pero no a la edad de nuestro maestro Yeshua, que empezó su trabajo con sus padres, desde pequeño, ¿sí? Nos invita a difundir, o sea, a trabajar, a difundir la Torá, el verdadero evangelio, sus enseñanzas. Claro, que nos encontraremos con diferentes creencias. De pronto vamos a tomar con personas que, pues, quizás como nosotros, o hablo por mí, que yo tenía mis creencias equivocadas, ¿verdad? Del lado de los romanos, de la iglesia romana, muy arraigadas, por supuesto, porque fueron herencias generacionales. Mas, sin embargo, gratitud a Hashem, porque miren, aquí estoy. Bueno, quizás así nos vamos a topar con personas que ya tienen muchos años creyendo en algo, en una verdad equivocada, o una verdad o doctrinas de hombre, ¿sí? Y es el momento de aplicar la sabiduría para no entrar en contiendas, ¿verdad? Por supuesto. Quizás exista una oportunidad de conversar nuevamente o dialogar con esa persona, con la misma persona, en una próxima ocasión. Y con la semilla que le dejaste o le dejamos y fructifique, haya una mejor conversación y un acercamiento a la verdad, un acercamiento a Hashem y a reconocer a nuestro amado Yeshua como nuestro Salvador, como el Mesías. Viene una pregunta muy interesante. ¿Qué tenemos que pedirle a Hashem por medio de Yeshua? Sabiduría, raciocinio, entendimiento, conocimiento y discernimiento de su Torah, de la Escritura, ¿sí? Y me voy a mover años más atrás, de antes de que naciera nuestro Salvador. Y eso lo vamos a encontrar en Shemot o Éxodo, si gusta apuntarlo, porque es
No lo voy a leer todo, voy a leerles 6 versículos. Es Shemot 31, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Versículo 1 al 11. Se los leo. El Eterno habló a Moshe, diciendo: mira, he llamado, habló por nombre a Betzalel, hijo de Uri. Cuando él habla por nombre a una persona, es porque lo ama, porque tiene algo importante para él. Es lo que tiene Hashem, ¿sí? Cuando nos habla por nuestro nombre. Continúo. Hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo he colmado con espíritu divino, con sabiduría, con raciocinio y con conocimiento, y en toda artesanía, o sea, en todo oficio. O sea, le dio ese don de conocer de todo. Continúo. El 4 dice: para idear diseños, para trabajar el oro, la plata y el cobre. Órale, los tesoros. En artesanía, del corte de piedra, para engastar en artesanía, del tallado de madera, para realizar toda artesanía. Nada más aquí en esos cuatro versículos mencionó 4 veces artesanía. 4 veces. ¿Y el 4 qué representa? Virtud, paz, calma. O sea, y ahorita, bueno, ya saben qué edad tenían. Ahorita voy a mencionarles el otro personaje. Y habla algo muy importante aquí, el Eterno. Y yo. He aquí que he asignado con él, o sea, con Betzalel, a Joleac, hijo de Ahishaham, de la tribu de Dan, en el corazón de todo sabio de corazón he puesto sabiduría para que hagan todo lo que yo ordeno. Aquí estamos hablando, ustedes saben, de 2 jóvenes de 13 años. Machía, 13 años. Años más adelante, después de ellos. Y años más atrás, más atrás de ellos, Abraham, 13 años. ¿Sí? Ya los demás versículos hablan sobre lo que tenían que hacer. Les leo el 7. La tienda de la cita, el arca de los testimonios, la cubierta que está sobre ella y todos los utensilios de la tienda. ¿Sí? Entonces, 13 años tenían los muchachos. Hashem llamó y colmó con espíritu divino a Betzalel con sabiduría, raciocinio y conocimiento. Y como dice, Hashem dice, y yo, con mayúsculas. He aquí que he asignado con él a Joleac. O sea, le asignó un ayudante. Tener una gran responsabilidad esos chamacos. ¿Por qué? Recordemos que Hashem le dio los planos a Moshe. Le dijo, mira Moshe, aquí está.
por supuesto tú no lo vas a hacer, ¿sí? Yo voy a asignar, yo me voy a encargar, y yo, ¿sí? ¿Y quién asignó? A dos jóvenes, y les dio sabiduría, raciocinio y conocimiento. El llamado que le hizo Hashem fue a los 13 años, ¿sí? Baruch Hashem, que tenemos a Yeshua, y por medio de él es pedirle a su Padre, ¿sí? La sabiduría, el raciocinio, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, y lo va a entender Yeshua, porque es un trabajo que se tiene que hacer, porque él lo vino a hacer también, pero él ya venía con todo eso cargado desde que nació, ¿sí? Recordemos cuando se enfrentó a los maestros, a los maestros de la ley y a todos los que es, toda la perversión que ve ahí, un jovencito. Yeshua cuando va a entender, cuando le pidamos, por supuesto, para ejercer nuestro ministerio, para dar a conocer la verdad y el fruto de este trabajo y la obediencia a los mitzvot. ¿Y qué vendrá? La bendición, la prosperidad, muchas cosas, ¿sí? Y vienen tantas cosas, y ahora sí me regreso un poquito más atrás a la historia de Abraham que está en la Torá, ¿sí? Cuando hizo Lel Lejá, ¿qué le dijo el Eterno? Vete de ti, deja a tu padre, a tu madre, llévate a Saraí, ¿sí? Llévate a tu esposa, a Lot, tu sobrino, a todos los sirvientes, ganado, todo lo que tienes, vámonos, y emprende el camino. Yo te voy a decir por dónde vas a ir. Y recordemos que le quitó riquezas a Midraim, a Faraón, le quitó riquezas. ¿Y qué hizo Abraham? Puso una tienda para difundir el monoteísmo, ¿sí? Y fue muy próspero, riquísimo, en oro, en plata, riquísimo. Fue bendecido. Le cambió el nombre a Abraham. Y Saraí ya no era Saraí, era Sara. Y ahí de panzazo entró Lot, porque poquito le quedó a Lot de enseñanzas. Recordemos cuando fueron los ángeles a sacarlo, ¿verdad? Ahí como quiera él ayudaba a las personas. Se le quedó la semillita, ¿verdad? Pero lo que voy es, si le decimos a Yeshua que queremos servirle, queremos dar a conocer lo que él vino, nos entregó, y a seguirlo, a quienes queramos seguirlo a él, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. Muchas cosas nos puede dar, pero todo depende de uno. Pero el pedírselo a Mashiach, pedírselo a Yeshua, lo va a entender, porque él trabajó, él vino a este mundo y trabajó. Mis hermanas y mis hermanos, un gusto y un placer haberles compartido esta hermosa enseñanza de nuestro maestro, de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Hashem me los bendiga a ustedes y a sus familias. Les mando la verajá. Shalom.